Estamos ahorita reunidos un grupo de compañeros docentes, platicando muchos de los temas del acontecer cotidiano. Dicho sea de paso, el tema que vamos a platicar el día de hoy sería el COVID y sus implicaciones laborales. Eh, ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompañan el docente en historia Filiberto Romo, también el docente en derecho Luis Tetzicatl y nuestro docente en estudios latinoamericanos Abel Fernández. Un ¿Cuál es la gusto. dinámica? La dinámica será, a cada quien se le dará un promedio de 10 minutos. Una vez que cada uno termine, habrá otro tiempo para poder tener una réplica y terminaremos con conclusiones. Empezaremos con el profesor Abel, seguiremos con el profesor Luis y concluiremos con el profesor Filiberto. Adelante, profesor Abel. Sí, efectivamente, primero agradecer la invitación a este panel, a esta mesa redonda y para hablar del COVID-19 SARS-CoV-2. Efectivamente, es un momento inédito en la historia de la humanidad el vernos involucrados en un fenómeno como de proporciones universales, ya que es una enfermedad que se ha convertido en pandemia y que ha afectado a todos los países en el planeta. Desde el mes de marzo estamos viviendo una contingencia que nos ha obligado al confinamiento y esto ha generado, entre otras cosas, un cambio de vida radical, drástico en nuestros hábitos, en nuestra forma de ser, en nuestra sociabilidad, en muchas de nuestras actividades que hemos estado acostumbrados a ellas desde que nacimos. Divertimentos como por ejemplo ir al cine, eh, ir a un restaurante, la sociabilidad y eso ha generado pues evidentemente cambios y entre esos cambios pues nuestros compañeros aquí en este panel somos maestros, nos dedicamos a la educación, eh, damos clase y nuestra cotidianidad se ha visto interrumpida, ha sufrido transformaciones sospechadas que nos obliga a reflexionar sobre ellas, eh, a visorar problemas con los que no estábamos pensando enfrentar en este momento, sino quizá en un futuro inmediato. Sabemos que hoy en día la, las nuevas tecnologías, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, se estudiaban, eh, se estudiaban, se trabajaban en los colegios, en los liceos, en las universidades, con el objeto de brindar al usuario una forma más sencilla con la cual lidiar una serie pues de problemáticas o de hacerse la vida más llevadera. Sin embargo, hoy, aún y cuando no estemos acostumbrados o hay gente que en su vida sabe siquiera lo que es una TIC, pues ahora, dadas las circunstancias, se ha visto obligado a aprender en el cotidiano esta nueva tecnología que, si bien es cierto para nuestros hijos, para eh, nuestros alumnos, eh, son objetos de uso corriente,
muchas personas de nuestra edad no estaban tan acostumbradas a manejar el Zoom por esta modalidad en la cual estamos vía remota platicando, y que ahora, dadas las circunstancias de la emergencia que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares, pues nos ven obligados a utilizar este tipo de instrumentos. Y eso nos pone en un debate muy importante con respecto a usar instrumentos que nos permitan continuar nuestro trabajo desde nuestras casas y cambiar en ese sentido, cambiar la forma en como nosotros hemos estado acostumbrados a, por ejemplo, en mi caso, a dar mis clases. Si yo no conozco ninguna plataforma, yo de pronto me veo abrumado por un temor, un nervio que me obliga a buscar alternativas para poder comunicarme con mis alumnos. Y lo hago a través del correo electrónico. Hoy en día todos o la mayoría de nuestros alumnos tiene correo electrónico, pero nos encontramos con otro problema, con el problema de la desigualdad económica. En muchos hogares solamente una computadora por 5 miembros de la familia, donde los 5 trabajan. Y sí, en verdad, los 5 trabajan y los 5 deben de utilizar una computadora. Y entonces el maestro se pone muy fúrico si el alumno no le hizo la tarea, el PowerPoint que pidió, pues cómo se la va a hacer si hay eh, hogares en los que nada más se cuenta con un solo aparato y el padre es el que debe de utilizarla o la señora. Esto obliga a que el niño o la niña tengan dificultades para poder hacer la tarea, cumplir. En fin, estamos en un momento muy, muy, muy delicado, en un momento inédito en la historia de la humanidad. Y se amenaza con que la Organización Mundial de la Salud plantea que es difícil deshacernos de este mal. Yo ahí lo dejaría. Muy amables. Gracias. No los escucho. No Parece, los Junior, escucho. que no Bien, lo buenas escuchamos. noches. Adelante con el profesor Tetzicatl. Le damos la palabra, por favor. Gracias. Y quisiera, en primer lugar, de la misma forma que el profesor Abel, agradecer el ser considerado para este tipo de diálogos que considero importantísimos por las circunstancias que estamos viviendo, y no solamente respecto de la complicada situación de salud, sino también por las nuevas generaciones, estas que de repente se han desapegado un poco de lo que ocurre en el día a día y han dejado parcialmente de ser actores en la construcción de esta nación. Pues sí, pasando ya al particular y considerando que una situación como estas afecta varios aspectos de la vida, quise realizar alguna reflexión sobre el impacto que tendría en lo laboral y me resultó que hasta llegué a pensar algunas cuestiones económicas, puesto que el trabajo es uno de los elementos de la organización económica y me preguntaba en un principio, es tan malo el que se limite el trabajo a todos los habitantes de una nación para evitar contagios? Claro, son preguntas que de repente salen de la comunidad de la normalidad, pero tenemos que encontrarle sentido a todo lo que ocurre. Y comencé a considerar que sí había alguien que podía haberse beneficiado. Irremediablemente pensé que los gobiernos neoliberales, de la mano de las grandes empresas, podían estar aprovechando este momento de la pandemia para tenerlo como un tipo de shock, como
menciona Naomi Klein. Un shock que, si bien es cierto, en el esquema que ella plantea es articulado, y en este caso, bueno, pues ocurrió desafortunadamente por la mutación de algún microorganismo, ¿no? Entonces, se presenta el shock y ahí nuestros actores, que son las empresas, grandes empresas, y los gobiernos que a veces parecerían sus principales patrocinadores, entran en acción. Y es que en la emergencia de salud, en la crisis, como mencionan algunos economistas, en realidad la economía sí se ve impactada. He identificado 4 aspectos y estos van a impactar en la situación laboral. El primero es que las pequeñas y medianas empresas peligran en su continuidad ante el cierre total impuesto por las autoridades, porque están, además de todo, dejando de competir, perdiendo el cliente cautivo que tienen y dejando toda la responsabilidad a las grandes empresas. Por otro lado, el segundo punto es que la forma de distribución de las mercancías hacia el cliente se modificó, dando paso al incremento de las ventas y compras en línea, que bien son de alguna manera la forma de prescindir de la atención personal, de la atención personalizada. El tercer punto que yo ubiqué en toda esta situación es que la forma de brindar servicios al cliente igualmente cambió. Ya no se da un servicio de forma presencial, sino que se da de manera virtual. Y el cuarto punto, muy importante, el que están montando, me parece, las empresas y los actores económicos, chicos, medianos y grandes, es que las actividades de la economía informal se han visto disminuidas sensiblemente. Si no lo consideran así o lo han pasado por alto, quiero compartirles algo de estadística que fue producto de las encuestas. Tengo que mencionar el origen para que no sea un hurto, ¿verdad? De las encuestas que ha practicado Mitofsky. Y es que dice que el 55.5% del comercio informal suspendió las actividades. Esto es una variable muy importante a considerar. También que del comercio informal, quienes mantienen sus actividades, quienes están operando, han bajado sus ventas en un 75%. Por supuesto, está cambiando su esquema de vida. Que los profesionistas que siguen operando, como por ejemplo los que somos abogados, los que son médicos, los que podemos ser nuestros propios patrones, por llamarlo de alguna forma, han disminuido también sus percepciones en un 75%. Que el 30% de los empresarios ha cerrado sus instalaciones y que de los que están operando también en ese rubro de los empresarios han bajado sus ventas en un 42%. Además de que los empleados han visto disminuidos sus ingresos en un 35.7%. Son datos muy interesantes, pero ¿por qué se vuelven importantes? Estos datos se vuelven importantes porque en esas circunstancias la situación ocupacional de nuestro país se va a ver impactada. Si las pequeñas y medianas empresas están en riesgo de claudicar, tenemos que pensar qué va a ocurrir con los trabajadores. Si, por ejemplo, las grandes empresas cierran instalaciones, he presenciado cómo algunas unidades productivas de empresas bien establecidas están dejando de operar, pues obviamente esto va a ocasionar que se dé la movilidad, tanto en la parte formal como en la informal, pasando algunos de la formalidad a la informalidad, algunos de la informalidad a la formalidad, y algunos manteniéndose en el mismo rubro. Pero esto es lo menos probable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la búsqueda de percepciones para la supervivencia en esta época de emergencia sanitaria, va a haber personas que si tenían un pequeño negocio, van a terminar involucrándose del personal de una gran empresa. También personas que están en el comercio formal de estas mismas, va a haber algunas que se van al informal para evitar el pago de contribuciones y tener percepciones que les permitan mantener su calidad de vida. Por otro lado, también vamos a encontrar que habrá personas que van a brincar de esta manera. Yo pensé en algunos ejemplos. Tal vez el que vende tapabocas va a terminar distribuyendo mercancía de las compras en línea. Tal vez el que tiene su tienda, como ponía el ejemplo, se va a ir a trabajar a Walmart, Costco. Tal vez quien estaba en el comercio informal, por su cuenta, también va a tenerse que ir a las grandes empresas a laborar, porque tiene que generarse un ingreso constante. Para poder afirmar esto, quisiera compartirles un dato. Estaba leyendo una noticia de BBC News
que establece lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina y en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, subió la oferta de trabajo en hospitales, supermercados, farmacias y servicios de reparto. En Argentina subió la oferta de empleo, obviamente en hospitales, en productos de higiene y en la fabricación de alimentos. Y en Estados Unidos se incrementaron las ventas en línea. De estos tres panoramas, el único que es tangible actualmente en nuestro país es lo que pasa en Estados Unidos, se está replicando aquí. Se están incrementando las ventas en línea. ¿Qué va a pasar entonces con la situación laboral? Realmente se tendrá que dar la movilidad. Nada más que a pesar de que hay crisis y que pensaríamos que ventas van a bajar, pues vale la pena rescatar un dato importantísimo que ya he dejado entrever. No todos están perdiendo. Estamos hablando de que esos números, esos porcentajes mencionados hace un momento, establecen que las empresas establecidas han bajado sus ventas, es porque se está considerando el dato no en lo global, sino en lo presencial. ¿Cómo acude la gente y adquiere? Ellos, las grandes empresas, están absorbiendo toda la clientela cautiva que tenían las tienditas de la esquina. Que no nada más eran verdulerías, no nada más eran fruterías, no nada más son abarrotes, no nada más son cremerías. Las grandes empresas, digo, las que tiene, por ejemplo, el grupo Walmart, perdón por estar haciendo publicidad, pero están acaparando el mercado. Ni siquiera las medidas sanitarias son tan estrictas en esos lugares como las que les están requiriendo a los pequeños negocios. Y he observado, esto sí ya es parte de la observación participativa de un investigador, que las autoridades están ordenando el cierre de las instalaciones que siguen abiertas, que son pequeños negocios, no estamos hablando de cadenas, a efecto de que se evite, o ese es el discurso, el contaminarse de COVID. Ahora bien, la movilidad podría favorecer, por supuesto, por lo que estoy mencionando, a los grandes capitales. Finalmente, ellos, con todo esto que está ocurriendo, disminuyen el gasto. Un gasto en insumos que no son indispensables para generar sus bienes y servicios ni para distribuirlos. Y está favoreciendo, de alguna manera, la automatización, que es un proceso largo de hace mucho tiempo, y la virtualización, tanto para vender bienes como para vender servicios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las empresas de cualquier industria que quieran imaginar, ahorita no están gastando en consumo de agua, más que para los bienes que están generando. Ni en papel sanitario, ni en internet de banda ancha, ni en energía eléctrica, ni en servicio telefónico, ni en papelería, ni en renta de inmuebles, ni mobiliario, nada de eso. Muchas de ellas rentan el mobiliario. Bajan entonces el costo de la producción. Una cosa que, como bien saben ustedes, estimados colegas docentes, es algo que se viene trabajando desde los 80s. El bajar el gasto para aumentar las ganancias. El grueso de los empleos se estaría trasladando al trabajador o estarían trasladando al trabajador la responsabilidad de solventar esos gastos, porque está trabajando desde casa. Asimismo, se incrementaría la carga de trabajo en menor cantidad de empleados a un salario bajo en comparación de las responsabilidades asignadas. Entonces, sí me parece que este factor llamado trabajo va a tener un gran impacto, un gran alcance, y lo que va a ocurrir es que puede llegar a transformar, y perdón por lo contundente que esta frase puede ser, pero puede llegarse a modificar el modelo económico, en una parte. Y obviamente no modificarse necesariamente para que se visualice su valor altruista, sino para que el esquema del capital se consolide con otros recursos, para simplificar, como decía, el gasto. Pero bueno, para concluir esta parte de mi intervención, me permito puntualizar que la contingencia, esta que estamos mencionando del COVID-19, obligó a la reducción de la actividad económica interna. Y esto modifica las formas de distribución, lo cual ocasionaría movilidad laboral. Y esta movilidad laboral tendrá que favorecer irremediablemente, junto con la mencionada reducción, el reacomodo del mercado interno, que será prometedor para alguien que es la empresa privada. Tuve que decir muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, esto
quiero dejarlo a consideración de todos ustedes y a la mejor consideración de todas aquellas personas interesadas en escuchar otro punto de vista que alcanzaran a escuchar estas disertaciones que estamos realizando. Es cuanto. Pues muchas gracias, profesor Luis. A continuación, daremos paso a nuestro historiador Filiberto. También hago un pequeño paréntesis. Yo por momento estoy tomando apuntes, dado que en algún momento tengo que sacar las conclusiones al margen de la retroalimentación que habría en el ejercicio. Por favor, profesor Filiberto, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan, Sí, compañeros? sí, lo Muy bien. escuchamos. Sí, profesor. Muchas gracias. sí, maestro. Miren, pues yo más que nada me gustaría empezar saludándolos a todos. La verdad es que es una gran oportunidad porque poder compartir con ustedes en esta mesa redonda, que también ya comentaron que puede ser como un panel por lo buenos que son los presentadores que tenemos en esta reunión. Y estoy muy contento de estar con ustedes porque la verdad es que estamos haciendo un enlace entre Ciudad de México, Toluca, Guadalajara. Yo me encuentro acá en Guadalajara, soy historiador egresado de la UNAM, pero vivo y trabajo en este lugar, en el espacio de Occidente. Y como ustedes a lo mejor podrán ver, aparezco como investigador porque yo me dedico a la difusión e investigación y docencia de la historia. Para mí es muy importante esta parte de la docencia de la historia y estoy muy congratulado y me encuentro muy feliz de que podamos hablar de este aspecto, ¿no? El aspecto que tiene que ver con el COVID-19, el famoso coronavirus, y la parte de cómo está afectando nuestras relaciones laborales, cómo está afectando la educación de México, ¿no? Efectivamente, a mí me parece muy relevante este aspecto porque el aspecto que mencionaba el profesor Abel Nicolás sobre la universalidad de la pandemia, ciertamente es un fenómeno universal, pero que no va a aterrizar de igual manera en todos los países del mundo. No va a aterrizar igual en Europa, que en Estados Unidos, que en América Latina, que en África o en Asia. De hecho, en Oceanía, por ejemplo, ya están cantando victoria, ¿no? Los neozelandeses de que prácticamente no tienen casos y que su vida va a seguir de manera normal. Entonces, efectivamente, aquí hay un asunto de cantidad, o sea, de cantidad de personas que están siendo involucradas en esta pandemia universal, como el nombre lo dice, pero al mismo tiempo tenemos un salto cualitativo según las regiones en las que nos encontramos. Entonces, a mí me gustaría mencionar sobre este aspecto o sobre este asunto 6 puntos en particular. A ver si me da tiempo, yo espero que me dé tiempo, creo que sí. Miren, en primer lugar, a mí me gustaría recalcar o remarcar este asunto que ya se ha presentado aquí sobre los datos, ¿no? Hay gobiernos que están ofreciendo datos constantes que parecen certeros y que nos pueden dar una idea de qué podemos esperar. Yo soy historiador. Como historiador a mí me gusta identificar y conocer el pasado para entender el presente. Y en ese sentido, para eso nos sirve la historia. Entonces, por ejemplo, hay un desfase, por ejemplo. En el caso de China, encontramos que el COVID-19 se llama así precisamente porque empezó el año pasado. Ya desde el invierno pasado, en China se hizo una cuarentena enorme en una provincia que se llama Wuhan. Ahí encerraron a toda la gente, no la dejaron salir, no la dejaron entrar, pero es un país que tiene condiciones económicas, políticas, sociales muy particulares. En este país se presta o se sirve un cierto tipo de autoritarismo en el cual lo que sucede es que el Estado puede controlar la entrada y salida de personas, pero en Occidente se maneja un poco diferente. En Occidente lo que tenemos es que los datos nos arrojan que las personas, algunos salen, otros no salen. En Europa, por ejemplo, se pusieron policías para vigilar estas salidas, esas entradas, y el resultado al final fue precisamente que tuviéramos que encerrarnos
en la parte de lo que viene siendo nuestras casas, ¿no? La campaña Quédate en Casa, y desde ahí seguir laborando. Como bien dice el maestro Luis, em, el trabajar en casa ha transformado cualitativamente nuestras relaciones de producción. Y en ese sentido, a mí me parece que puede haber lados benéficos y lados un poco, pues, dañinos para la población. Ya el profesor Abel Nicolás había mencionado uno de los problemas principales. En México no estamos, no estamos en condiciones de usar el alfabetismo digital. O sea, en México tenemos un analfabetismo digital muy generalizado y no solo eso, no tenemos acceso a los medios digitales. Por lo tanto, el hecho de que se empezó a forzar el asunto de hacer clases en línea, pues me parece a mí que tiene algunos inconvenientes, ¿no? Uno de esos inconvenientes precisamente es el hecho de que no todos manejan las TICs, no todos tienen el acceso al Internet, no todos tienen los aparatos propios para hacer las presentaciones o el desempeño que se requiere. Sin embargo, yo no estoy a favor tampoco de que se deje de evaluar al chico. Creo que se debe evaluar en la medida de lo posible. Tampoco estoy muy de acuerdo en el asunto de que ahora se han lavado las manos la SEP un poco, porque la SEP lo que también hizo es que abrió canales de televisión. Bueno, no abrió canales de televisión, tiene la intención de abrir un canal de televisión exclusivamente para esto, siendo que en el pasado ya había habido iniciativas en este sentido que nunca se habían tomado en cuenta. Efectivamente, desde los años 80 con el adelgazamiento del Estado, pues se olvidaron todas estas cosas. Esta es otra de las cosas que nos demostró la pandemia, que el Estado no estaba preparado para enfrentar algo como esto y por lo tanto, pues les está costando mucho trabajo, ¿no? El secretario de Educación manda algunas clases ahí muy tradicionales, ¿no? Donde el alumno ve la clase, hace las tareas y luego le manda un correo o le manda una imagen a su maestro. Otras escuelas están trabajando más en línea, en tiempo real, en términos virtuales, como nosotros estamos platicando en este momento. Pero la verdad es que va a haber muchos cambios cualitativos en base a esta gran cantidad de personas que están trabajando estos nuevos medios. El resultado a mí me parece que es que efectivamente las empresas están encontrando una manera de reducir gastos, ¿no? Por un lado, ya lo había mencionado el maestro Luis, sus insumos se están reduciendo y esto les es muy propio. Están encontrando el hilo negro de alguna manera y a través de ese hilo negro lo que están haciendo es que ya no gastan en algunos elementos que antes pues eran importantes para una clase y no obstante desean ver al maestro trabajando al doble o al triple de lo que a lo mejor lo estaba haciendo originalmente, porque el maestro podía ir al baño. Ahora muchas veces las clases son grabadas y en la grabación resulta que pues el maestro de repente se tiene que ir a hacer sus necesidades y la dirección le busca y le dice, oye, ¿dónde andabas, no? Porque cuando entramos al video, pues no te vimos. O el alumno tiene que elaborar algún trabajo y el alumno pues apaga su pantalla y está trabajando. O apaga su micrófono y está trabajando. Entonces, pues efectivamente, están cambiando las cosas. Yo esperaría, miren, por el tiempo que es corto, el que tenemos, yo esperaría que tengamos la oportunidad quizá de hacer una segunda vuelta a esta charla. A mí me parece que hay muchos temas que están quedando en el aire, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado hablar de los servicios como tal que están prestando las escuelas, ¿no? Esta transformación de hacer clases en 2 semanas o en un mes en algunas instituciones como para abatir la pandemia, no me parece correcto, ¿no? A mí me parece que tenemos que tratar de volver a cierta normalidad, aunque va a ser muy difícil que se logre. Y sin embargo, dejo aquí a la disposición de la mesa que, pues no sé, que nos comenten si hay alguna observación. Yo me parece que quedarían muchas cosas en el tintero y lo dejaría para una segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
Totalmente de acuerdo y realmente todos estamos en la misma tesitura. El tiempo nos gana, ya solamente nos quedan alrededor de 3 minutos. Primero que nada, agradecerles a cada uno, como bien decía el profesor Philly, a distancia estamos todos conectados desde la Ciudad de México, desde la ciudad de Guadalajara, de Toluca, y bueno, todos convergemos en que hoy las implicaciones laborales derivadas del COVID, ¿sí? Tienen muchas afectaciones, ¿no? Primero que nada es la adaptabilidad, porque nadie en sus peores pesadillas se hubiese imaginado, ¿verdad?, que nos íbamos a encontrar ante una situación. Tal vez una pandemia, quizás sí, pero no el tiempo de la incertidumbre, porque hoy lo que le gana al mundo, a los gobiernos, a las empresas, a nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, es la incertidumbre de qué va a suceder. Por un lado, Abel comentaba el asunto de la sociabilidad, claro que se vio desplazada. El profesor Luis hizo mella en el tema económico, las implicaciones, ¿verdad? Sí para los pequeños empresarios, como de igual manera para los trabajadores. Y ya el profesor Philly, de alguna manera, redondea en un contexto más internacional, haciendo esta comparación entre China, un régimen duro, ¿no? Cómo ha llevado pues, la reglamentación ante sus ciudadanos versus un hemisferio occidental, donde quizá pudiera haber una mayor libertad. Y yo, por ejemplo, un tema que considero que quedó ahí al aire y que bien podríamos dejarlo para una segunda sesión, es el tema de las jornadas, ¿no? Algunas jornadas se vieron confinadas con el famoso home office, ¿verdad? De igual manera, algunos trabajadores en algunas empresas les restringieron más bien les redujeron el salario, ¿no? Eso también faltó comentar un poco. Entonces, sin duda, hay más hilo, ¿verdad? Yo les invito a que estemos abiertos a una segunda parte y por lo pronto ya dejamos varios puntos suspensivos importantes para que cada uno en su propia reflexión. Les invito a que hagan en no más de 10 segundos. Por favor, profesor Abel. Bueno, pues simplemente decir que estoy muy contento, que agradezco mucho la invitación y que espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, profesor Luis. Un gusto escuchar todo lo que han comentado y mi plática iba en torno de cuestiones, pues sí, económicas, políticas y espero agregar algunas más jurídicas en lo subsecuente. Un abrazo a todos. Gracias. Profesor Filiberto desde Guadalajara, por favor. Muchas gracias. Saludos a todos. La verdad es que fue un placer platicar sobre este tema. En verdad, creo que todos tenemos todavía mucho que decir. A mí me encantaría tener una segunda sesión y, por supuesto, hacer, por ejemplo, todavía un poquito más profundos estos comparativos y poder analizar de manera más cercana qué es lo que realmente está pasando, por ejemplo, en México o en nuestras instituciones educativas. Ojalá se pueda dar la oportunidad de volvernos a encontrar. Desde Guadalajara los saludo y les deseo muy buenas noches y les deseo además que se cuiden mucho, ¿no? Porque ya saben, todos estamos de alguna manera en riesgo y tenemos que cuidarnos. Muchas gracias. Pues miren, muchas gracias a los tres. Sin duda es un primer paso para estos espacios que tienen un propósito, primero que nada, poder declarar lo que cada quien tiene la oportunidad de ver desde su propia trinchera, desde su propia perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y de igual forma, bueno, pues habrá más temas que discutir. Gracias a todos y hasta pronto.